Decenas de familias siguen abandonando sus comunidades en el municipio de Chicomozuelo, La Concordia, Socoltenango y todo eso, pues ya lo sabes, en el estado de Chiapas. ¿Cuál es la causa fundamental? Mire, yo creo que está detectada de manera precisa: narcoviolencia, provocada por los cárteles Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa. Lo que son las cosas, se pelean en Chiapas, se pelean en buena parte del país y además se pelean en Ecuador. Así como por el ingreso de tropas del ejército mexicano que lanzaron gases lacrimógenos a los pobladores que reclamaban la falta de acción en contra de los grupos del crimen organizado y se oponían al derribo de una cerca. Esto lo informaron habitantes de la zona de la sierra de esta entidad. Los afectados han huido hacia diversos municipios de la entidad. Bueno, por lo pronto, pues ciudades más grandes, ¿no? Comitán, la capital Tuxtla Gutiérrez y otras más, así como comunidades de las mismas demarcaciones. Mire, se ha de imaginar que poder medir cuántas personas dejan la zona es muy difícil, pero queda muy claro que son incontables el número de desplazados. En las últimas horas, por ejemplo, han comenzado a llegar a Comitán, Chiapas, niños, niñas y mujeres embarazadas, más de 130 personas que se encuentran en refugios y aún, como se lo cuento, siguen llegando aún más. No se tiene un registro tan claro todavía de lo que está pasando en Tuxtla Gutiérrez, porque también es más grande la ciudad, ¿no? La agrupación católica Cáritas de la diócesis de San Cristóbal inició una campaña de recolección de víveres precisamente pues, en la búsqueda de poder ayudar a todas estas personas. Raúl Romero Gallardo es profesor académico del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con usted y con nosotros para hablar de este muy, muy delicado asunto que va, que crece, que crece. Querido Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Javier. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. A ver, ahí nos está más o menos ahí. Bueno, ahorita arreglamos el video con Raúl. A ver, nomás déjame preguntarte aquí directamente y ahorita ya entraremos. Ahí estamos ya, Raúl. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que está pasando y cómo es posible que esto se vaya agudizando, Raúl, y se vaya agudizando y agudizando y pareciera que nadie mete la mano y queda muy claro, digamos, lo que está sucediendo, o a mí me parece que, o tú nos has hecho ver que es muy claro lo que está pasando, no quiero decir otra cosa más que eso. ¿Qué pasa, Raúl? Javier, lo describes muy bien. Lamentablemente, en tu programa llevamos varias sesiones hablando siempre de Chiapas por la gravedad del conflicto, por lo menos 2 años ya, y por lo menos 10 años, si no es que ya 15 más bien, de este grave conflicto que se recorre por todo el país prácticamente, y que como tú bien describes, hoy ya también lo observamos en América Latina, en Ecuador. ¿Qué vemos? La conformación de cárteles del crimen organizado que se han convertido en verdaderas corporaciones transnacionales vinculadas con otras redes, con otras organizaciones de Europa, de Asia, de África, de América Latina también, que han conformado un nuevo mercado de alcance global que está empleando a miles de personas, que está traficando con drogas, que está traficando con personas, que está comprando armas y que está sustituyendo o que está más bien modificando incluso la capacidad de los estados nacionales para poder responder o incluso a veces para poder negociar directamente con ellos. ¿Qué vemos en el caso de Chiapas? Como lo hemos venido insistiendo desde hace por lo menos 3 años, 2 años con mayor gravedad, dos grupos del crimen organizado, el cártel de Jalisco Nueva Generación, con uno de sus brazos en la región, el grupo El Maíz, confrontándose con el cártel de Sinaloa por lo que significa Chiapas, particularmente en dos regiones que son clave: una, la frontera, toda la zona de Comalapa, y segunda, toda la parte de la sierra, ¿no? Esta región en la que hoy ponemos atención: Chicomunucelo, Xegel, Puerto Rico, Soconaltenango, Nuevo Resplandor, La Concordia, que son donde han salido estas comunidades que hoy vemos en los videos que circulan en distintos periódicos y en redes sociales. Vemos ahí, son muchas de ellas alrededor de la Angostura, de la presa que hace
2 años fueron a inaugurar o fueron a presumir como uno de los grandes logros de este gobierno, pues vemos ahí estos dos grandes grupos del crimen organizado disputándose esa región que es clave para conectar Centroamérica, Sudamérica y el norte del continente en todo este mercado de las economías ilegales, de lo que yo he estado llamando una forma del capitalismo criminal, ¿no? O sea, así como existe un capitalismo legal que no deja de ser bastante criminal, esta forma de capitalismo criminal que trafica con personas, que trafica con drogas, que trafica con armas, que trafica con cuerpos, ¿no? Que trafica, pues prácticamente con toda una serie de más de 25 negocios en los que van, no solamente son drogas, incluso hay tráfico de maderas preciosas, tráfico de recursos naturales. Y en este caso en particular, insisto, además vemos lo que hemos llamado el triángulo de la violencia. Un conflicto en la zona de Chicomuzuelo que tiene que ver con un viejo conflicto por la minería que estaba presente en la región, la minería canadiense, el crimen organizado, y ahora vemos al ejército acosando directamente a las comunidades, amenazándolas sin ninguna capacidad de mediación o de negociación, violando todos los derechos humanos, amenazando estos videos que podemos ver ahora mismo, en donde interpelan y amedrentan a las comunidades, que las comunidades se están defendiendo y organizando justo ahí, dicen las comunidades, justo aquí es donde no hay crimen organizado y justo aquí es donde el ejército viene a intimidarnos y a reprimirnos. No sucede igual en otras comunidades donde los cárteles tienen retenes instalados, desfilan abiertamente, tienen estos camiones monstruos los que circulan constantemente y el ejército o la Guardia Nacional no intervienen en esa región. Un problema que se ha agravado y que hoy vemos ya a miles de personas en condición de desplazamiento forzado viviendo esta situación y que incluso ya organizaciones de derechos humanos, y algunas vinculadas a la Iglesia Crítica, están haciendo recaudaciones para poder apoyar a toda esta gente en condición de desplazamiento forzado. A ver, estas escenas que estamos viendo, ¿por qué se quiere meter el ejército? Y segundo, déjame plantearte algo. Cuando se habla del tema desde el ámbito de gobierno estatal, municipal y federal, se dice, no está pasando nada, está muy claramente monitoreado, se circunscribe a una zona nada más del Estado, en fin, a ver, esto ¿cómo lo debemos ver? Entiendo, y lo hemos hablado, Raúl, que mi impresión es que hay muchos asuntos que el actual gobierno supongo que sabe del tamaño que son, pero los minimiza, ¿no? Un poco también entiendo que como una política comunicativa, pero a ver, ¿qué ves esto? Mira, en el caso de Chiapas, Javier, en días recientes, ya no nos vamos mucho tiempo atrás, el 12 de enero, en la comunidad de Tila, también muy cerca de esta región, asesinan a a Carmelo López Lugo, un integrante del Congreso Nacional Indígena, defensor del territorio, los grupos que lo asesinan vinculados al paramilitarismo e incluso al partido gobernante. Las mismas semanas vimos hacia Comalapa caravanas de grupos del crimen organizado trasladándose en estas camionetas MOS. Y estos últimos días, primero el día de ayer, estas escenas que estás viendo donde el ejército intenta entrar a una comunidad y la comunidad que se encuentra organizada repele el intento de ingreso del ejército por una cosa que es muy sencilla, una memoria de lo que ha significado el ingreso del ejército a esas comunidades, que ha significado graves violaciones a los derechos humanos y que ha significado también incluso graves crímenes que están en la memoria de las comunidades, y eso es lo que sucede en esta explosión. Y las imágenes que vimos el día de hoy de cientos de familias desplazándose de distintas regiones, todas alrededor, insisto, de esta presa de la Angostura, para huir de esta zona de guerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y en la que el ejército y la Guardia Nacional no intervienen en ningún momento. ¿Qué vemos? Prácticamente esto ha sido una constante en todo el sexenio. El presidente no solo minimiza, sino incluso en algunas ocasiones niega. Habla
de que la violencia ha bajado el índice de homicidios, se refiere él, incluso hoy lo presume también como uno de sus datos en la mañanera, la percepción de violencia. Lo cierto es que, como hemos insistido acá, también hay violencia cuantitativa y violencia cualitativa, y que no tendríamos que estar contando el número de personas asesinadas, sino también el número de fenómenos que están sucediendo como estos, que son desplazamientos forzados, y que esos no están contados directamente en los índices que presenta el presidente en sus datos en la mañanera. Que vemos, uno de los grandes fracasos de este gobierno tiene que ver con la violencia. El mismo presidente lo insistió en sus primeros días de gobierno. El mayor reto para su gobierno era bajar los índices de violencia, era solucionar el problema de las violencias vinculadas al crimen organizado. No se ha logrado, la violencia está prácticamente instalada en todo el país, continúa habiendo fenómenos graves de desapariciones forzadas, continúa habiendo fenómenos graves de asesinatos, secuestros, cobros de extorsión, derecho de piso, y están en campaña. Entonces, hoy más que nunca van a negar que esto sucede, pues porque precisamente habla de ese gran pendiente y ese gran fracaso que ha significado para este gobierno. En segundo lugar, que vemos pues aquí a una comunidad que, insisto, tiene una memoria de las violaciones de derechos humanos que cometen el ejército, quien no está capacitado para emprender tareas de seguridad pública, seguridad ciudadana, y que hoy lo vemos nuevamente en estos videos con acoso, con violencia, con amenazas en esta región. Oye, ¿en qué está ahorita Chicomozuelo? ¿En qué momento está y qué puede acabar pasando y qué tendría que hacer la autoridad? Entre otras cosas, alejar al ejército. Pero ¿qué está pasando en este momento? En este momento, lo que tenemos hasta los datos que nos comparten pobladores, pobladoras, periodistas de allá, es que está habiendo un fenómeno, está sucediendo un fenómeno de desplazamiento forzado. Familias enteras están saliendo de sus hogares, dejando prácticamente todo, cruzando en balsas con sus familias. Y esto es lo que tenemos hasta el momento. Los testimonios que hay de la gente que ha vivido y que ha dado varias entrevistas es de balaceras constantes, agresiones constantes, reclutamientos forzados. Mucha de la gente no solo huye por los enfrentamientos que hay entre el crimen organizado, sino también por que se comenzaron a dar fenómenos de reclutamiento forzado hacia las personas jóvenes, principalmente varones, que están en la región y que están saliendo de ahí. No sabemos cómo amaneceremos. Esto es una situación que se viene agravando día a día. No sabemos cómo avanzará esta situación el día de mañana. Lo que urge y es que los medios críticos, los medios periodistas comprometidos con narrar con la verdad, pues ayuden a transmitir este mensaje que la sociedad, los pueblos del Chicomozuelo está mandando, que es urge una presión internacional sobre el gobierno mexicano para atender la difícil situación que se está dando en Chiapas. Primero, reconocer que existe un grave conflicto de violencia, y segundo, reconocer que los militares no son un factor que abone a la solución del conflicto, sino que en muchos casos agrava el conflicto. Entonces, que urge una modelo o una estrategia de seguridad con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva en seguridad comunitaria, de acuerdo a las lenguas, y que sea capaz de negociar o interlocutar con los marcos culturales que están en las comunidades donde están siendo agredidas, y que eso sin duda no lo hemos visto en los últimos años y no lo veremos si no es solamente resultado por medio de la presión de la sociedad civil nacional e internacional. Raúl Romero, buenas noches y muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo a todos por allá. Gracias, muchas gracias.